Es un gusto saludarlos nuevamente, amigos de La Silla Rota, en esta nueva entrega del podcast, del video podcast. ¿Y ahora qué? Un esfuerzo en el que tratamos de imaginar una perspectiva, una visión hacia el futuro de los temas, de las noticias que más nos están afectando en este momento. Mi nombre es Roberto Roj y me acompaña Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota. Jorge, muchas gracias. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué temas tenemos en esta entrega? Pues mira, ya ves que la semana pasada abordamos profusamente el tema de las corcholatas, ¿no? Que dice el presidente, cómo se iban a mover. Al final de cuentas creo que se cumplió lo que se había planteado que iba a suceder. Y hay cambios en los equipos, va a haber cambios en el gobierno de la Ciudad de México, en fin, hay una gran, muchos cambios en el Congreso, Cámara de Senadores, en fin, las cosas están acomodándose ya, Roberto. Sí, estamos imaginando dos temas en esta entrega, ambos ligados. Uno de ellos, cuál es el proceso que se está observando en la discusión, en el camino hacia la definición de la candidatura presidencial de Morena, y el otro, qué va a ocurrir precisamente con estos espacios donde habrá una rotación de titulares, los más importantes de ellos, la Cancillería, ya sabemos, Alejandra Bárcena, que era embajadora en Chile, si no estoy equivocado, pero que tiene una larga trayectoria, ya formalmente fue designada como propuesta, creo que la tiene que ratificar el Congreso. Alicia Bárcenas tiene que ser ratificada, pero bueno, es un proceso que va a avanzar seguramente sin problema. De hecho, la oposición la estaba recibiendo ya con una, pues reconociendo, ¿no? Su trayectoria. En fin. Pero entonces está el tema de las candidaturas presidenciales o pre aspiraciones presidenciales y los huecos que este proceso va a dejar. Empecemos con el primero. ¿Por qué crees que es importante para todos nosotros poner lupa en el proceso de Morena para la candidatura presidencial? Sí, gracias. ¿Y en qué nos afecta, Jorge? ¿En qué nos afecta? Mira, pues yo considero que es importante porque se trata de un movimiento que sin duda va a impactar en la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Porque se trata de la definición de la candidatura presidencial. Hay una intención clara del presidente de la República de que su proyecto se mantenga, ¿no? Lo que él llama cuarta transformación, y por lo tanto eso pues nos impacta a todos, ¿no? En políticas de gobierno, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, temas de seguridad, salud, en fin, todo eso tiene que ver con la visión que él ha venido implementando. Hay que aceptar que, por lo menos hasta donde se ve en este momento, es con cierto grado de probabilidad que el candidato presidencial o candidata presidencial que salga de ese proceso posiblemente gane la presidencia de la República. Habrá que ver. Así es. Y en el caso del segundo tema, que es qué podemos esperar y por qué nos interesa, por qué es importante, cómo nos afecta estos huecos que se abrieron con estas aspiraciones a la candidatura presidencial, pues nada más se trata de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que tiene un impacto no solamente en la propia capital del país, sino en el resto de la República, yo diría, la Secretaría de Gobernación, que tienen cargos fundamentales para atender la gobernabilidad de la República, la política en el resto del país, y la Cancillería, ¿no? Y también la coordinación de la bancada del oficialismo, de la bancada de Morena en el Senado de la República, que la venía desempeñando Ricardo Monreal y que también, como Claudia Sheinbaum, pide licencia. Hay que recordar que los cargos de elección popular no son renunciables, sino que se pide licencia. Empezamos, si te parece, con el tema de las mal llamadas corcholatas, que todo el mundo ha asumido ese triste, despectivo, yo diría, término. ¿Qué estamos viendo en ese proceso, Jorge? Pues mira, ya ocurrió lo que el presidente de la República les dijo en privado, pero yo creo que con toda la intención de que se supiera, ¿no? Convocaron a demasiada gente y pues dicen que lo que no quieres que se sepa, pues no lo digas, ¿no? Sí. Entonces lo convocaron, hicieron a propósito una reunión fuera del Palacio Nacional, un poco para quitarle el tufillo de que había sido en Palacio Nacional, pero todo lo que se dijo ahí, todo se supo al día siguiente.
las reglas fundamentales, que será una encuesta. Pero recuérdanos esto de que de los que pierdan, ¿qué les ofreció el presidente a los que pierdan? Buscando mantener la cohesión de su movimiento y de su partido. Así es, él habló en esos acuerdos que se les informó y que se confirmaron en el Consejo Nacional cuyos resolutivos leyó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y lo que se planteó en este sentido es que obviamente en primer lugar es candidatura presidencial, que en este momento no se le va a llamar precandidato, se le van a llamar coordinador de la defensa de eso, lo que sea. Pero entonces eso va a ser el primer lugar. Y luego segundo, tercero y cuarto lugar se va a distribuir con el tema de la coordinación parlamentaria en el Senado, la coordinación parlamentaria en la Cámara de Diputados, y chambas en el nuevo gobierno. Así es, y un lugar, decían ellos, preponderante en el nuevo gobierno. Ese es, digamos, como hicieron la distribución. A mí la verdad es que me parece, en mi pueblo decían que están tratando el potrillo en la barriga de la yegua. Uh-huh. Todavía no nace y ya se lo están repartiendo. Sí. Eso es triste, ¿no? Parecería que cada aspirante, cada corcholata está imprimiendo su estilo personal en este proceso. El primero en anunciar su renuncia fue Marcelo Ebrard. El primero en empezar a dar entrevistas a todo tipo de medios fue el propio Ebrard, a pesar de que había una especie de advertencia para no otorgar entrevistas a medios adversarios al gobierno, donde virtualmente cabíamos todos, ¿no? Sin embargo, Claudia Sheinbaum dio su primera entrevista a un medio muy militante, a un grupo de colegas muy militantes dentro de la 4T. Daría la impresión de que Ebrard se está adelantando un poco a los tiempos, le está calculando, dirían los filósofos, le está midiendo el agua a los camotes y se está tratando de adelantar, y está teniendo una visión como más abierta en este tema de los medios, que ya lo corrigió después. El presidente dijo que es prohibido prohibir y que se den entrevistas a quien se quiera. Y en cambio Claudia parecería ser que está armando una estrategia más cerrada, más ensimismada, más con el sello radical tal vez un poco, y evitando cualquier cosa que pueda incomodar al presidente López Obrador. ¿Tú cómo lo interpretas eso? Sí, ahora también me da la impresión de que el tratar de cerrar la participación en medios también creo que puede impactar en algunos de los integrantes, de algunos de las corcholatas que están aspirando. ¿A qué me refiero? A que si lo circunscribimos nada más a los medios afines, entonces tendremos un discurso proclive a una de las corcholatas. Y si lo cerramos, porque yo creo que la advertencia sí se hizo ahí en el restaurante El Mayor, después la ratificó Citlali Hernández como secretaria general de Morena el mismo domingo por la noche, y ya este martes, ¿no? Ya 13 de junio, el presidente como que le corrigió, pero yo tengo la impresión de que sí lo hicieron, y tengo la impresión de que fue como un estate quieto. Yo creo que así actúe, ¿no? En esa misma lógica. A mí me parece que no es importante el tema de los medios, sino el dar entrevistas, porque a falta de un debate, de una confrontación de ideas, las entrevistas periodísticas... Se prohibió el debate, así es. No, se canceló la posibilidad de un debate. Sí. No hubo acuerdo en ese sentido, pero a falta de ello, tiene sentido que entrevistas de medios que pueden hacer preguntas incómodas, porque los medios afines al oficialismo no las harán, pero los otros medios van a cubrir de alguna manera ese déficit, porque nos centraremos, pues, qué propone cada uno de los aspirantes en temas centrales, que proponen temas de salud, en temas de educación, en tema de vivienda, en tema de los adultos mayores, pero también en cuestiones como el aborto, ¿no? Como los derechos de las mujeres, los feminicidios, la inseguridad, etcétera. Habrá que ver. Y hay una ventaja adicional, que si tenemos que reconocer, hay medios como los hay, creo que es en ejercicio de su derecho profesional, muy afines a la 4T, pero son medios con un alcance muy restringido, de tal suerte que si solamente se les dieran entrevistas a ellos, pues realmente el grueso de la población no se enteraría del pensamiento y de los posicionamientos
de estos aspirantes. Y quizás sea la intención, ¿eh? Quizás sea la intención. Mejor, para sí, que su núcleo duro sea el que lo defina. Fue porque eso ya no cuajó, digamos, ¿no? Esa gelatina ya no cuajó. Pero a lo mejor se retractan, pero a lo mejor en lo cortito saben, hay de ti si vas... Pero mira, Marcelo Ebrard abrió una entrevista con Ciro Gómez Leiva, un crítico abierto, como creo que lo ha sido de todos los gobiernos en los últimos años en la trayectoria de Gómez Leiva. Y entiendo que poco después se concertó una entrevista con Claudia Sheinbaum, que a lo mejor no era de la comodidad de ese interlocutor para la ahora ex jefa de gobierno, virtual ex jefa de gobierno, pero ahí estará. Y entiendo que se han ido programando cosas. Marcelo Ebrard le dijo ya a López Dóriga, otro colega muy criticado en las mañaneras, que él le concede desde luego una entrevista. Pero el punto no es si se les da un medio o no, sino si esas entrevistas tienen la capacidad, Jorge, creo yo, de realmente entrever, de ahí viene la palabra entrevista, entrever qué clase de personaje está queriendo ser el presidente de la República o la presidenta de la República. ¿A qué se compromete? ¿Cuál es su visión de país? ¿Cuál es su relación con López Obrador? ¿Vamos a tener una especie de maximato o vamos a tener un relevo realmente en el grupo, en el gobierno, si es que Morena mantiene la presidencia? ¿Qué viene ahora, Jorge? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a tener de aquí a... Eso se está cambiando mucho y a veces... Pues no, fíjate, no tanto. Yo creo que ya ahorita... ¿Tú piensas que es bastante predecible el proceso? Es bastante predecible el proceso. Pero ¿a poco te atreverías a decir quién va a ser el beneficiario de este proceso? Prácticamente ¿O beneficiaria? Sí. Prácticamente sí. Prácticamente sí. Yo creo que habría una beneficiaria de todo este proceso. ¿Se confirmará o ¿Te refieres a Claudia Sheinbaum? Pues es me la única refiero mujer, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Es correcto. ¿Y tú piensas que los demás van a disciplinarse? ¿Van a agarrar esos premios de consolación que les ofreció el presidente López Obrador? ¿O a lo mejor alguno se llama a engañado o a reglas burladas y decide caminar por su ruta? Yo creo que eso es más difícil saberlo, ¿eh? Yo creo que engaño no puede haber. Es más que claro que quien está conduciendo el proceso es el presidente de la República. Él es el que lleva el bando y cómo van los ritmos, tiempos. Pero tú dices que la preferida es Claudia Sheinbaum. Yo creo que eso... Pero si los demás piensan que los engañaron, que no fue una contienda pareja, que no hubo piso parejo, como se dice, ¿se van a contentar con los premios de consolación? Tendrían que contentarse porque están participando en un proceso. ¿Tú descartas que sea cualquiera de los demás aspirantes los que acaben con la candidatura? Hablar de descartes absolutos es, sobre todo porque estamos hablando de personas, de seres humanos, que en algún momento pueden cambiarlo. A la definición de la candidatura. Tú das por hecho que va a ser Claudia Sheinbaum. Yo doy por hecho que va a ser ella, salvo que hubiera algún cambio, algo que sucediera en el camino. Yo no podría asegurar, si me preguntan, ¿y ahora qué? Yo diría, hay que guardar espacio para las sorpresas. Todo parecería que Claudia Sheinbaum es la favorita del presidente. No creo que exista un proceso equilibrado, equitativo, justo, sino que va a haber dados cargados en favor de Claudia Sheinbaum, en principio, pero si me preguntan, ¿y ahora qué va a ocurrir? Yo diría, no lo sé. Y en el sentido de los premios de consolación, ¿y ahora qué crees que va a pasar? ¿Habrá alguien que se vaya por la libre, enojado, que se diga engañado, o que realmente, si él aceptó o ella aceptó estas reglas, pues difícilmente puede salir con que ahora no está de acuerdo? Es muy difícil. Yo por eso la pregunta sería, entonces, ¿para qué aceptaste las reglas? ¿A poco te chupabas el dedo y pensabas que el presidente no iba a intervenir? Es correcto. Yo creo que, y de hecho desde el principio, los personajes que están participando, no los veo como con un perfil, digamos, rupturista de ese tamaño. Y vaya que Ricardo Monreal se la rifó en el sedillismo con sí, la forma como lo trataron y rompió. Él rompió. Y en su momento también Marcelo Ebrard, cuando Manuel Camacho frente a Carlos Salinas de Gortari no fue el candidato Camacho, ellos rompieron y se fueron a otro partido. De hecho, crearon un partido nuevo. A pesar de que Manuel Camacho había escrito un libro que se llama Cambio sin ruptura, acabó cambiando y con ruptura. Sí, yo diría, pero que hay que guardar la posibilidad de que antes de la definición de la candidatura
puede haber alguien que diga, no, estas no fueron las reglas que acordamos, no, este no fue un proceso equitativo, antes de que me digan quién fue, yo me voy. ¿Sería más digno eso a esperarse que, oigan, pues qué creen, la candidata es Claudia Sheinbaum, y de, no, pues no estoy de acuerdo? Bueno, entonces, ¿para qué participaste? Pues mira, tenemos de aquí a... 6 de septiembre. Al 6 de septiembre, sí, para ver si alguien tiene esa posibilidad. Yo sinceramente creo que el presidente de la República todavía tiene demasiado poder, demasiada influencia, como para como para que alguien se le ponga enfrente. Ya debieron haberlo hecho con las reglas que todos aceptaron, las aceptaron ya públicamente, primero en privado, en esa reunión privada. Después lo hicieron oficial. Y se pasaron todos los tamices, en fin, le hicieron, pero en realidad todo lo que se planteó porque muchos analistas, sin embargo, Jorge, muchos analistas están preguntando si Claudia fue al parecer la favorita desde el principio, ¿para qué ser tanto relajo? ¿Para qué ser un proceso tan complejo? ¿Y para qué hacerlo tan fácil? ¿No sería más fácil decir, oye, ¿qué creen? Claudia Sheinbaum es la ganadora y tú, quietecito, que después platicamos tú y yo y vas a ver que te va a ir bien? ¿No hubiera sido más fácil? Lo que pasa es que no son iguales que los de antes. ¿Quién sabe? No, yo creo que están haciendo, a lo mejor es algo poco creíble. A mí me gusta la frase de un expresidente, no quiero recordar su nombre, pero sus iniciales eran José López Portillo, que él decía que era la fiel de la balanza, el fiel de la balanza, es decir, se salían los nombres a la palestra y el presidente iba midiendo las probabilidades de cada quien, y según la atmósfera decía, pues me inclino hacia un lado, me inclino hacia el otro. Yo creo que la política real es así. El presidente puede adorar a un hijo, a una hija, pero al final del día tiene que tomar en cuenta varios factores. Yo por eso me lo reservaría. Pero vamos al segundo tema, si te parece. Vamos al siguiente. ¿Qué va a pasar qué va a pasar con tanto hueco, ¿no? Que este método, insisto, muy singular, nos dejó a todos. Todo el mundo se separó de sus puestos. No querían, no querían pedir licencia. Así es. Yo creo que el único punto que creo que hasta ahorita se ha notado, Marcelo, si descartamos la playerita esta cursi que estrenó en Palacio, fue el hecho de haberse adelantado y haber reclamado desde meses antes que la gente se separara de sus cargos. Total, se separaron de sus cargos. Pero ¿qué va a pasar con la jefatura de gobierno ahora, Jorge? Con la Secretaría de Gobernación, con la Cancillería, ya sabemos, Alicia Bárcena, pero incluso, ¿qué representa la llegada de Alicia Bárcena a la Cancillería? Y con la coordinación de Morena en el Senado. Vamos rapidito, si te parece, caso por caso. Desde mi punto de vista, lo más importante, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar ahí? Pues mira, hay dos personajes que se apuntan ahí como probables. Puede haber 10, ¿no? Pero dos principales. Lo más probables, dices tú, que son. Hay dos, que es Martí Batres y Luz Helena González, que es la de las finanzas. La tesorera de la ciudad. Las finanzas de la ciudad. Yo creo que están entre estos dos personajes como los posibles relevos. Martí Batres, cercano al presidente. Así es. Muy de cepa dentro de Morena. Así es. Pero no cercano a Claudia Sheinbaum. Y muy radical. Muy radical, pero mandaría la señal de que el equipo entrante no necesariamente es a la medida, a modo del titular que sale, ¿no? Creo que ya nos dieron un adelanto con Alicia Bárcena. No fue el personaje más cercano a Marcelo Ebrard, claro, el que lo relevó. Si eso marca una señal, no necesariamente va a ser un personaje cercano a Claudia Sheinbaum quien la releve en la jefatura de gobierno. Tú, mencionas a Martí Batres, que no es próximo, y la tesorera, Luz Helena, que sí es próximo. Luz Helena es muy cercana en particular al asesor estrella de Claudia Sheinbaum, que es Julio Scherer, muy cercana. Entonces, es la gran duda. Se ha llegado a mencionar otros nombres, Jorge, incluso alcaldes o alcaldesas como Clara Brugada. ¿Tú descartarías eso? Mira, yo tengo la impresión de que Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, está haciendo su luchita. Sí. Yo creo que difícilmente será ella. Yo creo que va a ser candidato en la ciudad por parte de Morena.
Y, ¿Tú crees que Clara Brugada va a ser candidato o candidata para qué? No, ella yo creo que va a buscar otra cosa. Okay. Pero es en su luchita. Tal vez senaduría o diputado federal, una cosa así. Así es, así. Yo creo que sí, por ahí iría la cosa. Y la normatividad establece que el que se desempeña como secretario de gobierno es la primera opción para cubrir la ausencia de la titular, además, ¿no? digamos, por cuestión de legalidad. Sí, por prelación. Exacto. Le tocaría a Martí Batres, que como decimos es un personaje radical, es un personaje duro dentro de la 4T. Creo que una ciudad que está tan polarizada, que está dividida entre varios partidos, ¿no? Tendría en Martí Batres un personaje muy disruptivo, ¿no? Eventualmente de confrontación. Habría que ver qué tipo de personaje llega con el nombre de Martí Batres, si es alguien más conciliador, pues mira, o es alguien que va a romper. Acuérdate que en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, él dejó a Rosario Robles. Y en el caso del propio Andrés Manuel, él dejó a alguien que sí le resolvió, Alejandro Encinas. Entonces, ambos eran los secretarios de gobierno. Ambos eran secretarios de gobierno, entonces, sí. Pero creo que ahí está parte de la clave, ¿no? Yo también creo que va a ser alguien distinto del equipo de Claudia Sheinbaum. Llegué a pensar que la tesorera se encaminaba bien. Ahora yo creo que con la señal que tuvimos de Alicia Bárcena, ¿no? Y también con una especie de reglas del juego tal vez no escritas, donde los dos candidatos digan que no pongan a alguien a modo de la persona que se va. Sí. A lo mejor no es la tesorera y Batres podría ser un buen aspirante. ¿Qué pasaría en la Secretaría de Gobernación? Muy rápidamente. Híjoles, ahí está súper jabonoso el asunto. No hay como quién podría quedar en su lugar. No se han mencionado muchos nombres. Se ha hablado que, por ejemplo, Rosa Isela Rodríguez, que ella ya se descartó para la Ciudad de México, ella ya públicamente, y dijo se le llegó a mencionar mucho, lo cual tenía claves muy raras, ¿no? Porque Rosa Isela Rodríguez es muy cercana al presidente de la República, amiga personal, comadre del presidente de la República, pero se le ha venido mencionando como posible corcholata para la jefatura de gobierno, ahora en la elección del próximo año. Yo creo que el presidente está tomando también decisiones en función de que no se sienten totalmente seguros de que van a ganar con holgura y con tranquilidad. En la Ciudad de México y en el país. Uh-huh. Yo creo que está tomando decisiones de tal manera que no arriesguen tanto el físico. Entonces están buscando la manera de acuerparlos lo mejor Pero posible. Si no es Rosela, ¿y ahora qué va a pasar en gobernación? ¿Quién crees tú que será un aspirante natural? ¿El subsecretario por prelación que tendría que estar en lugar de Adán Augusto sería el de gobierno, Alejandro Encinas? Alejandro Encinas, que es de derechos humanos. Sí. Él no sería, digamos, como el ¿Quién es el de gobierno? ¿César Yáñez? César Yáñez es el de ¿cómo se llama? Enlace legislativo. No, para asociaciones religiosas, una cosa así, hay un nombre medio raro. Lo que pasa es que rediseñaron toda esa estructura y la verdad es que sí está complicado como saber ahí a quién van a poner. Se ha mencionado, insisto, a Rosa Isela, yo no sé si ella se vaya a quedar ahí. Si ella se está deslindando, no creo que lo haya hecho sin consultar al presidente. De hecho, lo hizo a instancias del presidente, porque el presidente dice que le dijo a ella, pues, tienes dos opciones, ¿por cuál de las dos te animas? Así se lo dijo. Y lo dijeron en la conferencia mañanera. Sí. Entonces ella dice, no, yo opto por quedarme en el gabinete. Y sigo en el gabinete de seguridad y tal. Lo cual puede implicar que siga siendo secretaria de seguridad o que sea la secretaria de gobernación. Pero bueno, habrá que ver todavía. ¿Tú descartarías que en esas opciones el presidente le haya ofrecido la candidatura para la capital? Yo creo que fue eso y quedarse en el gabinete. Sí. Esas dos opciones. Y ya dieron a conocer que van por la del gabinete. Que no va a gobernación. Al gabinete. Que se queda en el gabinete. Uh-huh. Entonces, ¿no sería candidata? Candidata no. Wow. Candidata no. Ya lo descartó totalmente. Entonces, insisto, creo que va a ser hombre el candidato en la Ciudad de México. Ya. Yeah. Yo creo. Pues no son muchos. ¿Y ahora qué va a pasar ahí entonces? No son muchos. Entonces, en gobernación, no sabemos quién se pueda quedar. En el caso del Senado traen una bronca ahí gigantesca porque ya se descartó Higinio Martínez. Se descartó. Él dice que Cravioto, que es un personaje muy cercano. Él será feliz. No, pero es un personaje tan cercano a Claudia Sheinbaum que también sería como una herencia de Sheinbaum en el territorio de Ricardo Monreal, un adversario político importante.
sería una afrenta mayor, ¿no? Así y aparte, es. ¿sabes? Pertenece al grupo de trabajo de Martí Batres. Totalmente. Entonces, si Martí Batres llega a la jefatura de gobierno con esa lógica, no sería viable tener a César Cravioto en la coordinación de la bancada de Morena. ¿Qué otra opción ves tú si no es Higinio Martínez? Pues mira, hay también la posibilidad de que sea Olga Sánchez Cordero. Se ha estado mencionando y ella fue presidenta del Senado. Sí. Y creo que sería, digamos, una opción que podría conducir con... Intermedia y civilizada, ¿no? Sí. Que podría quizá ayudar. Y mira, si me apuras, pones a Olga en el Senado y pones a Rosa Isela en Gobernación, creo que también sería una señal un sería poco... una señal poderosa, pero así es. Difícil. Mujeres y aparte, inteligentes y no golpeadoras, sino... Supondría un final de gobierno más terso. Yo me imaginaría que sí. Nosotros en la Silla Rota hablamos con todos los presidentes de oposición, de PAN, de PRI, PRD y MC, y todos nos dijeron que tienen descartado absolutamente hablar con el presidente. Otro dato negativo contra Cravioto es que es el que ha estado promoviendo, yo diría que por lo menos durante un año o más, el posible derrocamiento de Ricardo Monreal. Así es. Bajo instrucciones de Martí Batres. Yo creo que sería inaceptable para Monreal un relevo de esa naturaleza. Unos últimos minutos para hablar de Alicia Bárcena en Cancillería, un integrante del Servicio Exterior Mexicano que es el que engloba a los diplomáticos de carrera, que no la han tenido todas consigo durante la gestión de Marcelo Ebrard. Es la gestión que más ha tenido funcionarios en embajadas, en el cuerpo central de la Cancillería, no integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Hay un celo muy importante del SEM, a veces se diría que exagerado, pero finalmente representan a la diplomacia mexicana. Ese SEM regresa ahora en la figura de Alicia Bárcena, sin duda alguna. Seguramente habrá una transición tersa, pero seguramente también, yo creo, y ahora habrá algunos cambios en la estrategia, en el equipo de trabajo de Marcelo Ebrard, buena parte del cual ha ido presentando su renuncia para incorporarse a la actividad del propio Ebrard, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo creo que la biografía de Alicia Bárcenas habla por sí misma. Sí. Es una mujer con una gran trayectoria, con un gran potaje. López Obrador la llegó a mencionar como posible canciller al principio de su gobierno, en transición. Sí, así es. Ella no quiso. Tenía tareas muy importantes en las Naciones Unidas. Y acuérdate que recientemente participó en este cargo en el BID. Sí. Y hay que decirlo, hay versiones sólidas de que el gobierno de Estados Unidos no le gustó esa postulación. También creo que tenían que ver otras cosas. O sea, Brasil creo que es una locomotora muy poderosa y supongo yo que les interesaba más tener a un brasileño. Es una mujer progresista, encabezó la CEPAL, ¿no? Así es. Que ha tenido pero Estados Unidos no la veía con muy buenos ojos. Pues ¿no? ya quedó así. Pero creo que es un cuadro de verdad de los que vale la pena seguir. Pues muy bien. Pues muchas gracias por tus aportaciones, Jorge. Estamos en este programa queriendo ofrecerle algunas claves, algunas perspectivas hacia qué puede venir, pero la mejor opinión, la primera aportación más valiosa es la de ustedes, amigos de La Silla Rota. Esperamos sus comentarios, su participación, su suscripción en este video podcast de La Silla Rota. Nos vemos en la próxima, Jorge. Roberto, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.